Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y qué placer que nos acompañen. Aquí iniciamos esta emisión informativa y le damos la bienvenida ya a nuestro equipo periodístico. Maite Morán, quien nos presentará más adelante la segunda parte de su informe especial Redes del Secuestro. Y Julio César Saona, quien nos tiene todos los detalles sobre un hecho violento registrado en una unidad educativa particular en el sur de Guayaquil. Con ustedes volvemos en breve, queridos compañeros. Por ahora nos vamos con hechos también de gran importancia, hechos violentos registrados en el sur de la urbe porteña. Para conocer la ampliación de estos sucesos, nos enlazamos ya con Charlie Pisa. Adelante, Charlie, buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en el sur de Guayaquil, donde durante la tarde se presentaron varios hechos que han causado en algunos alarma en la comunidad, pero vamos a tratar de aclarar eso, lo que ha sucedido. Estamos aquí con un policía, estamos en el Distrito Sur y nos va a dar más detalles en cuanto a lo que ha pasado específicamente en una institución educativa. Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente el día de hoy en la Escuela Ciudad de Riobamba, realmente, bueno, pues había dos motocicletas con dos ciudadanos cada una de actitud sospechosa, había estado circunvalando la unidad educativa. Inmediatamente el guardia procede a comunicar eso a la Policía Nacional y obstaculiza el paso de los ciudadanos. Como los padres de familia también habían estado afuera de la institución, observan y se produce un forcejeo con nuestros ciudadanos de las motocicletas. E inmediatamente acude la Policía Nacional con su grupo operativo que se encontraba a pocas cuadras realizando un operativo antidelincuencial, aproximadamente llegando unos 25 o 30 policías. En ese instante, pues bueno, pues los ciudadanos habían abandonado el lugar, sin embargo, habían versiones de que habían ciudadanos sospechosos al interior del establecimiento armados. La Policía Nacional ingresó, realizó los registros correspondientes, las verificaciones, no había personas armadas, no había sospechosos al interior del colegio. Y la policía pues calmó los ánimos. Las madres estaban preocupadas. Exacto, sí, las madres estaban preocupadas obviamente por el altercado que hubo al inicio y por las voces, ¿no? Que por el grado de inseguridad que aparentemente está viviendo ahora la ciudadanía. Es por eso que los padres de familia estaban a los exteriores alarmados, pero la Policía Nacional hizo su trabajo, ingresamos, pudimos verificar todas las alas de la institución educativa, como le digo, no habían personas armadas, no habían sospechosos. Y pues a petición de los padres que obviamente por su preocupación querían llevarse a los hijos, se les hizo de manera ordenada que ingresen a los establecimientos y comiencen a sacarles aula por aula, de una manera ordenada y organizada. El día de mañana va a haber también control en la parte exterior de este y otros establecimientos cercanos a ese barrio. Sí, realmente nosotros estamos cubriendo con el personal, con los medios logísticos y el talento humano disponible de aquí del Distrito Sur. Estamos priorizando todas las escuelas, en su gran mayoría, en un 90% están cubiertas por Policía Nacional. Estamos acá permanentemente al ingreso, a la salida y también custodiando pues permanentemente con el patrullaje preventivo. Listo, muchas gracias al servidor policial. Se ha referido en cuanto a lo que ha ocurrido en una institución educativa la tarde de hoy. Descartada la balacera, descartada la presencia de personas armadas dentro de aquel plantel. Lo que sí se pidió a los padres de familia es calma para que no haya mayor incidente. Ellos, o muchos, retiraron a los estudiantes luego del procedimiento que se realizó en el lugar, pero no hubo ninguna novedad. Y las siguientes imágenes que ustedes van a ver es de lo que sucedió en otra cooperativa del Guasmo Sur, donde también se mencionaba de que habían lanzado un objeto, un explosivo en una vivienda y habían daños y personas heridas. Se llegó al lugar también la policía, verificó la novedad, no era que habían lanzado un explosivo. De los primeros reportes y también personal del cuerpo de bomberos que llegó al lugar mencionaron de que habría sido una explosión dentro de la misma vivienda, aparentemente un cilindro de gas, y que eso originó daños en la vivienda y luego la policía se retiró y el procedimiento continuó con los uniformados del cuerpo de bomberos. Y un tercer caso también que les vamos a mostrar en otras imágenes es un procedimiento de la Policía Nacional en la cooperativa Nueva Granada. Una moto sospechosa circulaba en una de las calles y de repente los uniformados vieron que lanzaron un objeto de forma cilíndrica hacia una vivienda. Luego verificaron que se trataba de un taco de dinamita, una persecución que culminó en otra cooperativa y capturaron a estas dos personas y las trajeron hasta aquí el cuartel sur,
luego para revisar también en cuanto a lo que tiene que ver si tienen o no antecedentes o en qué circunstancias más o qué querían hacer en ese barrio del sur de Guayaquil. Luego, con personal ya de la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional, se logró hacer una detonación controlada y los 2 ciudadanos que están detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia. Eso es lo que ha ocurrido en cuanto a los procedimientos policiales en el sur de Guayaquil durante este jueves. Adelante, buenas noches. Te agradecemos, Charlie, por este completo reporte, y cuando son las 22:04, nos enlazamos ya con Julio César Saona. Vamos, Julio César, con lo anunciado. Buenas noches. Analí, amigos televidentes, muy buenas noches, un gusto acompañarlos. 22:04 y efectivamente luego de hacer este repaso informativo hermano de Charlie Pisa, pues les comento que en una de las instituciones educativas del sur precisamente fue un estudiante con un arma de fuego el que fue localizado, pues no, y más que nada, pues como ya hemos dicho, pues se procedió como se tenía que proceder frente a la situación alarmante por parte de los padres de familia que habían divisado, que fueron informados de este hecho. Tenemos un informe, una ampliación respecto a este tema. Adelante con el video. En la mochila del estudiante no solo habían útiles escolares, sino también un revólver calibre 22, con el que aparentemente intentó acabar con la vida de uno de sus compañeros. Fue lo cometido por José, un adolescente de 13 años, alumno de 9º de básica, de una unidad educativa particular situada en la ciudadela La Fragata, sur de Guayaquil. Su víctima es otro menor de 10º, con quien mantuvo un altercado. Su progenitora denunció el hecho ante nuestra cámara. El niño le estaba revisando la maleta. Entonces mi hijo a lo que le dice, ¿qué haces en mi maleta? Él le insultó a la madre, y mi hijo a lo que lo empuja, el chico le saca el arma. Había indicado el menor que pues había sido víctima de bullying, es por eso que había llevado el arma al plantel educativo. Por su parte, agentes de la DINAPEN, de la Policía Nacional, aislaron al menor y lo pusieron a órdenes de la Fiscalía, la cual lo sometió a una audiencia de formulación de cargos por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, penado hasta con 5 años de cárcel. Por su parte, el juez decidió otorgarle medidas sustitutivas. Debe presentarse una vez por semana ante la autoridad competente. Es decir, el estudiante quedó en libertad, situación que preocupa a los demás padres de familia. Si esa arma haya tenido bala, haya disparado a alguien o hubiera matado a una criatura, entonces todos se asustaron en este punto. ¿Qué va a hacer usted como madre de familia? Ahorita voy a poner la denuncia y voy a denunciar como tal cosa al colegio, porque el colegio es el único culpable de lo que sucede dentro de él. ¿Va a seguir enviando a su hijo? Estoy pensándolo, no sé, hasta cambiarlo de colegio. La mañana de este jueves, los representantes mantuvieron una reunión con las autoridades del plantel para buscar una solución al problema. Temen que llegue a ocurrir lo mismo del Guasmo Sur, donde un estudiante de colegio fiscal fue acribillado. La víctima, de 17 años, se dirigía a su plantel cuando fue abordado por sicarios en moto. El arma que le fue incautada al alumno está siendo periciada por criminalística para verificar si ha sido utilizada en el cometimiento de algún delito, informó Jorge Salazar. Muy bien, hay que recalcar una cosa, y es que este hecho se dio durante horas de la mañana de precisamente hoy jueves, pero también recordemos que este tipo de actos o sucesos que llaman a la violencia no solamente se han dado en este tipo de plantel o en el que pasó en el Guasmo Sur, también en el noroeste se han suscitado incluso alumnos. Un alumno en algún momento falleció por sicarios en lo que es en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Por eso las autoridades, tanto de seguridad como de educación, están planteando estrategias precisamente para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Bien, es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche, querida Anali. Son las 22:08 y más adelante nos volveremos a enlazar si es que la noticia lo amerita. Adelante, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Claro que sí, Julio César, muchísimas gracias. Una buena noche también. Vamos con más noticias, amigos.
Un funcionario municipal de Santo Domingo fue asesinado tras ser atacado por sicarios. El carro en el que se movilizaba cayó a una quebrada. Veamos. Es la cooperativa de vivienda Paquilla. Y él, quien en vida se desempeñó como funcionario municipal. Y decimos se desempeñó en tiempo pasado, porque lo mataron. El vehículo con los impactos de bala fue a dar al barranco. La víctima estaba regresando de sus labores habituales cuando, al parecer, los asesinos lo esperaban cerca de su casa. Al darse cuenta, trató de escapar, pero ya fue muy tarde. Acabaron con su existencia. Testigos que no quisieron revelar su identidad por temor a represalias explicaron que vehículos perseguían al hoy difunto. Sí, venían dos motos y un carro. Tras la alerta emitida a las 6 de la tarde, los restos mortales fueron levantados por el vehículo de medicina legal para proceder con la necropsia de ley. ¿Por qué lo mataron? ¿Y quién quería verlo muerto? Eso investiga la policía. Informó Marilyn Jaramillo. Un pescador de 47 años de edad fue asesinado durante un ataque de piratas en alta mar frente a las costas del cantón Puerto López en la provincia de Manabí. Un ataque de piratas en el mar cobró la vida de un pescador de 47 años de edad. Durante el robo que ocurrió frente a las costas de Puerto López en la provincia de Manabí, otro pescador resultó herido. La novedad en alta mar de 2 personas habían sido por posibles extorsionadores, por no dejarse robar sus motores, habían propinado varios impactos. El fallecido oriundo de la comunidad de Santa Rosa en la zona rural de Manta salió a faenas la noche del miércoles. Según un allegado, había sido víctima de extorsión. El día viernes yo tuve una conversación con él, que fue a sacar un dinero donde una vecina mía para poderle pagar a estos desgraciados. Paga su mensualidad para irse a trabajar y sobre eso vienen, le roban y lo matan. ¿Hasta dónde estamos, no? Antonio Anchundia Reyes recibió al menos 5 disparos. Su cuerpo fue trasladado hasta su comunidad, donde la Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver. Llegó con uno trasladaron al sector de Puerto López y el otro ciudadano fue trasladado acá al sector de Santa Rosa. Ya los familiares llegando a aquel lugar, los familiares indicaron que lo dejen traer a su domicilio. Es por eso que el personal de DINASEP y lo que es medicina legal hace el levantamiento en el interior del domicilio. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y atentos, amables televidentes, porque más adelante les contaremos que la policía da recomendaciones para evitar ser captados como víctimas de secuestradores a través de ofertas en redes sociales. Tenemos la segunda parte de nuestro reportaje especial, Redes del Secuestro. Ya en otros temas, el camino libre a la explotación maderera y minería ilegal podría ser el resultado si en la consulta popular sobre el Yasuní gana que se prohíba la actividad petrolera en el ITT. El camino se acorta el 20 de agosto cuando los ecuatorianos en las urnas, como parte de una consulta popular, decidirán la suerte que corra la actividad petrolera en el ITT, Ispingo, Tiputini y Tambococha, que comprenden el bloque 43 en el Yasuní. Fernando Saltos Albite, ministro de Energía y Minas. Petroecuador ha calculado que son 15.000 millones de dólares la afectación a la economía del país. 50.000 barriles por día de exportación neta, porque el crudo del OCP no se lo procesa en refinerías, va a la exportación. Significaría que el Ecuador deje de ser un país exportador de petróleo y se convierta en importador. Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha tiene similar óptica. Le preocupa las arcas del Estado. Serían alrededor de 8.000 millones que está debiendo el país para el presupuesto del año 2023. Serían 9.500 millones más, o sea, 1.500 millones más de endeudamiento. Y este rato, con el riesgo país, que todos sabemos que está a la noche de ayer en 1.923 puntos, imposible emitir papeles, imposible emitir bonos, porque tendrían unas tasas de interés de sobre el 24%. El secretario de Estado avisora que eso no será todo.
y nos ganaremos otros problemas. El rato que se retire Petroecuador en esa zona tan remota, se crea un vacío que ¿quién lo va a llenar? Van a venir los madereros ilegales, porque es una zona rica en maderas preciosas. Talarán la selva sin ningún miramiento a los pueblos no contactados, y después de los de los madereros ilegales vendrán los mineros ilegales. La decisión está en sus manos, informó Héctor Romero. El presidente Guillermo Lasso inauguró junto a otras autoridades un conjunto habitacional que beneficia a 200 familias del cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Allí también se desarrolló una feria en la que vacunaron niños y se entregaron préstamos, entre otros servicios. El conjunto habitacional San Pedro de Venecia está situado en la vía La Palanca y calle Valencia de la cabecera cantonal de Simón Bolívar. Y fue el propio presidente Guillermo Lasso quien cortó la cinta de inauguración de esta obra de más de $4 millones, que beneficia directamente a 788 personas. Mi gobierno habrá entregado hasta el final 9.000 viviendas gratuitas, soluciones habitacionales también, kits para mejoramiento de vivienda, crédito subsidiado, en su conjunto 30.000 soluciones habitacionales. Por información ingresamos los datos y gracias a Dios salió el motivo de la casa. ¿Cuánto le ha costado? No tiene valor esto, absolutamente gratis. El conjunto habitacional alberga a 200 familias y las obras complementarias como internet, seguridad, entre otras, serán asumidas por la alcaldía local. El conjunto habitacional cuenta con 2 canchas multiusos y parques con juegos infantiles. Espacios amplios que fueron aprovechados para la feria de los servicios que ofrece el Estado, entre ellas la vacunación infantil y entrega de créditos por parte de Ban Ecuador. Lo que es una pequeña tienda que tengo lo quiero incrementar más, en lo que es Lorenzo de Garicoa. Actividades para la lucha contra la desnutrición infantil también formaron parte de una jornada en la que el presidente Guillermo Lasso compartió con niños y adultos de este rincón del Guayas. En Simón Bolívar informó Miguel Laje. ¿Se ha preguntado cuánta información personal puede obtener un desconocido con tan solo revisar sus redes sociales? Esta noche Maite Morán, quien me acompaña en el estudio, nos revelará qué hacen las organizaciones delictivas con los datos que obtienen sobre usted y a qué peligro se expone. Bienvenida, Maite, buenas noches. Analí, amigos televidentes, si no quiere ser víctima de un rapto, es mejor que preste mucha atención a las siguientes recomendaciones. Seguramente usted comete estos errores al rato de postear su información personal en internet. Veamos un reportaje especial sobre el tema. Antes de ejecutar un secuestro, los grupos delictivos organizados realizan un proceso de selección de víctimas. A esto se lo conoce como perfilamiento, con el fin de identificar a ciudadanos que tengan las características que buscan para exigir dinero a cambio de devolverlos con vida. Por supuesto, lo principal es que tengan recursos económicos altos, con el fin de que el monto del rescate sea elevado. Pero ¿cómo saben a quiénes raptar y cómo localizarlos? Fácil, revisando las redes sociales. Lamentablemente, la mayoría de los ecuatorianos cometen el mismo error: publicar todo, y hasta en tiempo real. Como tomarnos fotos con nuestros bienes, subir imágenes de los viajes, colocar gráficas donde se ve el logotipo del centro de estudios de nuestros hijos o nuestro lugar de trabajo, videos de los lugares que frecuentamos. Usted tiene un perfil de alto riesgo, sí. Acostumbra a ser ostentoso. Publica todo lo que tiene y hace en redes sociales. Mantiene una misma rutina y rutas de movilización. Utiliza su número celular personal para su negocio. Diferencie
los perfiles sociales, de los perfiles personales, en donde se publicita información respecto de nuestras actividades. Las aplicaciones y las redes móviles nos permiten personalizar los accesos que tenemos a través de las redes sociales y permitir que esta información sea pública o sea privada. Además, es importante dialogar con nuestro círculo familiar sobre la posibilidad de un secuestro y cuáles deberían ser las acciones a tomar. Ayúdame a salir rápido de aquí, papá. En caso de atravesar por un suceso de este tipo, es necesario seguir las sugerencias del UNACE. No ofertar ninguna cantidad de dinero en las llamadas iniciales. Recordemos de que en un proceso de exigencia económica, el delincuente tratará de alcanzar la mayor cantidad de dinero como una expectativa de enriquecimiento fácil. Para la víctima que se encuentra bajo presión, el peor error es tratar de establecer o levantar mucho ese perfil, pues las expectativas económicas lo único que generarán es que se alargue el proceso de cautiverio. Y tampoco sugerir otros métodos de financiamiento. Si es víctima de un secuestro, es prudente intentar mantener la calma y colaborar con la organización delictiva. Para el secuestrado siempre será importante mantener un canal de diálogo, conversar respecto de su situación, y permitirá abrir ese canal humano que en algún momento establecerá el lazo que impida al delincuente generar hechos de violencia o posiblemente victimar incluso a quien ha sido víctima del secuestro. Informó Maite Morán. Debe tomar en cuenta que no denunciar y solo pagar el monto que le piden no le garantiza que las organizaciones delictivas liberen a su familiar. Por eso es importante, para salvarle la vida, confiar en la UNACE. Analí, tú continúas con más noticias. Por supuesto, mi querida Maite, muchísimas gracias por este excelente reporte. Y ya lo saben, amigos, a poner en práctica todas esas recomendaciones. Vamos con más información. Sujetos armados balearon una ambulancia mientras se encontraba en una gasolinera en el cantón Playas, en Guayas. El conductor resultó herido. En esta ocasión se trató de una ambulancia la cual fue baleada por desconocidos. Según cuentan autoridades de salud, el conductor trasladó el vehículo hasta una gasolinera. Aquí los sujetos divisaron el automotor y en cuestión de segundos y en repetidas ocasiones le dispararon. El chofer de la ambulancia quedó herido. No fue de gravedad, pero el susto se lo llevaron aquellos que se encontraban en el sitio. Esto ocurrió en el cantón Playas, provincia del Guayas. Bueno, en la madrugada del día de ayer, un conductor de lo que corresponde al EQ 911 fue agredido en el momento de ir a cargar de gasolina el vehículo, pues, ¿no? En ese momento, al verse el afectado, acudió rápidamente hacia el Hospital Básico Playas, donde fue atendido. Aún, según los encargados, se deben llevar a cabo las investigaciones respectivas. Ya fue presentada la denuncia en la Fiscalía. Ahora esperan resultados de las indagaciones. Gracias a Dios, pues el compañero como tal se encuentra estable, fuera de peligro, no hubo ningún tipo de amenazas a su vida como tal. La bala ingresó y salió por el lado del hombro izquierdo. Sin embargo, se tiene que esperar que el vehículo sea reparado. Esto ocasiona inconvenientes para el sector salud de la zona. El estado de la ambulancia está activa, solamente que hay que reparar vidrios, pero está funcional como tal. Se encuentra en los talleres de la aseguradora. Pero este no es el único caso de una ambulancia baleada, pues anteriormente otro de estos vehículos también fue sorprendida por desconocidos en la vía Durán-Boliche. El hecho se registró en abril del año pasado, quitándole la vida a 3 personas, informó Julio César Saona. Y escuchen con mucha atención la siguiente noticia. Delincuentes se sustrajeron un cráneo de una tumba en Machachi. Los antisociales ingresaron al Camposanto y rompieron las lápidas. En total fueron 5 tumbas las que intentaron profanar. El panteonero llegó como todas las mañanas al cementerio, pero esta vez se llevó un gran susto. Afuera de una de las criptas estaba un cuerpo casi intacto. Creyó que se trataba de una persona que con unos cuantos tragos de más pernoctó en el sitio, pero en realidad
lo habían sacado de la tumba. O sea, de los pies a lo mejor le jalaron y le sacaron. ¿Y qué se llevan de ahí? El cráneo. Cráneo se lleva. Así es, de esos restos mortales se sustrajeron la cabeza. Procedieron a buscarla, pero sin resultados positivos. Incluso tuvimos que buscar los rastros por los bosques para ver si es que había una salida, pero no se topó. No. Los desconocidos dejaron además lápidas rotas. También vulneraron la tumba de una niña. Pero a la niña, por ejemplo, no le hicieron nada. No le hicieron nada. Solo le destaparon y viendo que era niña le dejaron ahí, sin manosear. En total fueron 5 tumbas las que intentaron profanar aquí en el cementerio de Aloasí, en Machachi. La policía investiga el caso, aunque hasta el momento no han podido dar con los responsables. El camposanto es de fácil acceso, pues el cerramiento no se ha terminado de construir, por lo que se ha solicitado a la administración que finalice la obra. Como tenencia política lo que se ha hecho es coordinar patrullajes nocturnos, porque el cuidador del cementerio solo atiende hasta las 6 de la tarde y ahí la noche y madrugada pues pasa sin cuidado el cementerio. ¿Para qué querrían llevarse un cráneo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Quizá comercializarlo o conservarlo. Una serie de hipótesis que se barajan en este espeluznante caso, en el que ojalá encuentren la osamenta. Informó Marilyn Jaramillo. Las operaciones militares denominadas Espejo entre Ecuador y Perú empezaron a ejecutarse la mañana de este jueves en la zona fronteriza en Huaquillas y Aguas Verdes. El objetivo, combatir delitos como el contrabando, tráfico de armas, migración, narcotráfico, entre otros. Con el saludo protocolario entre los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú y el intercambio de banderines, dio inicio a las operaciones conjuntas en la zona fronteriza que divide los dos países. Ya desde hace mucho tiempo estamos en la planificación y el día de hoy arrancamos formalmente en las operaciones. Vamos a actuar contra el contrabando, el tráfico de armamento y la migración. Las acciones vinculadas entre los dos ejércitos se basan en la amenaza latente que existe en la zona limítrofe, donde no solo se da el contrabando de combustible, tráfico de armas, munición y paso ilegal de migrantes, sino también donde opera el narcotráfico. De ambos lados, pues el contrabando, como ustedes es el principal problema. Las amenazas son para ambos países. Es a eso lo que vamos a enfrentar, a las amenazas que se han materializado en este sector, debido a los pasos ilegales que existen a lo largo de la frontera. Son 93 kilómetros de extensión donde se han detectado más de 25 pasos clandestinos que son controlados por grupos de delincuencia organizada desde hace muchos años. Yo creo que la presencia de los dos ejércitos va a ser muy importante para el desarrollo de las actividades en los dos países. Las operaciones, que también involucra a la Policía Nacional, se harán de forma permanente de acuerdo a los convenios binacionales entre ambos países, informó Richard Ceballos. Momento de un corte comercial, amables televidentes, pero al volver les tendremos un hecho repudiable. Una recién nacida fue abandonada en plena vía pública. La pequeña aún estaba con el cordón umbilical. Los detalles en breve. Además, les contaremos que en Estados Unidos acusan al exgerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard por tráfico de órganos y otras partes de cadáveres que habían sido donados para investigación. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Hallan una recién nacida abandonada en la vía pública en el sector de la Rumipamba al norte de Quito. La pequeña aún estaba con el cordón umbilical. Fue en este lugar donde los testigos observaron una especie de funda, sin imaginarse que en el interior, cobijada con una tela, estaba una recién nacida de menos de una hora de haber llegado a este mundo al que nunca pidió venir. Cuando el evaluador recibe la llamada, lo transfiere inmediatamente a la institución articulada para que se envíe el recurso de manera inmediata. Al parecer, la madre dio a luz en el baño de un edificio en el que trabajaba, tras lo cual habría decidido deshacerse de la pequeña e inocente que cargó en su vientre por cerca de 9 meses. Hay quienes la vieron salir con la funda negra que depositó entre las hierbas y luego de algunos minutos volvió a recogerla. Y me dice, es que aquí botaron un bebé. Yo no le puedo creer. Y me dice, sí.
Y la pelada así en una bolsa, yo pensé que era un perrito y entonces me acerqué y era... Cuando llegaron los paramédicos, la recién nacida, que aún tenía el cordón umbilical, estaba al interior de un edificio, cobijada para protegerla del frío. En ese momento las mujeres dijeron que la recogieron y se convirtieron en los ángeles de la guarda, pero sin remordimiento alguno. Una de ellas, aparentemente, era su propia madre. En las cámaras se ve que es ella. Ah, es ella misma. Claro, fingiendo que yo creo que estaba esperando que yo me fuera a almorzar para ella venir a querer tirarlo ahí, pero no, ella misma bajó con la funda y ella misma subió con la funda. A la pequeña bebé se le desvanecía el tono de su piel, el frío del abandono había afectado sus signos vitales. Tras recibir los primeros cuidados fue llevada a una casa de salud donde permanece bajo observación. Le levantaron al bebé del piso, le pusieron una cobijita ya que la temperatura de la bebé estaba demasiado baja. Agentes de la DINAPEN están a cargo del caso. La madre de la pequeña, luego que en primera instancia logró engañar a todos, ahora no aparece, podría enfrentar cargos judiciales. Aparentemente abandonó a su hija recién nacida y luego la volvió a recoger, pero nunca dijo ser su madre. En Quito informó Iván Casamen. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. En México, un grupo de las denominadas madres buscadoras halló unas 27 fundas con restos humanos en una fosa clandestina en Jalisco. El descubrimiento se produjo en un cerro de la localidad Tlajomulco de Zúñiga, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, donde ya se han encontrado varias fosas clandestinas. Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado el número total de cuerpos contenidos en las fundas. Y en Grecia subió a 79 el número de migrantes muertos en el naufragio de una embarcación con centenares de personas en el mar Mediterráneo, mientras decenas siguen desaparecidos. Los rescatistas aún exploran las aguas frente a Grecia en una operación de búsqueda masiva a medida que se reducen las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes. Algunos de los rescatados aseguran que al menos 100 niños iban en la nave. Mientras tanto, hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes que salieron a las calles de la capital Atenas a demostrar su descontento con la política migratoria europea. Y en Líbano, decenas de clientes destrozaron las ventanas de al menos 4 bancos y quemaron neumáticos en la capital Beirut para exigir la devolución de su dinero, mientras la moneda libanesa se desplomaba frente al dólar. La manifestación fue convocada por una asociación de clientes. Los ahorradores ya no tienen acceso a sus ahorros bloqueados en los bancos, que han restringido las retiradas y las transferencias de dinero, medida decretada por el gobierno en medio de una crisis económica sin precedentes. Mientras que en Japón, la policía detuvo a una mujer acusada de rociar con un líquido desconocido a 7 mujeres dentro de un almacén en la ciudad de Osaka. Todas fueron evacuadas al hospital con dolor en la cara, llagas e irritación en los ojos. Se desconoce todavía el tipo de sustancia utilizada, por lo que el traslado de las heridas se realizó entre fuertes medidas de seguridad. Las autoridades investigan los motivos del ataque. Y en Estados Unidos, las autoridades del estado de Pensilvania acusaron al exgerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard por delitos de tráfico de restos humanos. El hombre de 55 años se enfrenta a cargos federales de conspiración y transporte interestatal de bienes robados por traficar órganos y otras partes de cadáveres entre 2018 y 2022 que habían sido donados a la institución estadounidense ubicada en Boston para investigaciones médicas y fines educativos. Además, se señala que la esposa del acusado y otras personas también estarían involucradas en este polémico caso. Y en México, un oso negro sorprendió a los invitados de una fiesta al entrar en la casa y dirigirse directamente hacia el buffet. Uno de ellos grabó el suceso ocurrido en la ciudad de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Los asistentes se mantuvieron alejados mientras el animal disfrutaba de la comida, hasta que finalmente se fue por su cuenta y sin incidentes. Afortunadamente, nadie resultó herido.
Momento de un nuevo corte comercial, pero quédese con nosotros porque al volver decomisan más de 1 tonelada de cocaína que era transportada en el doble fondo de camiones en 2 vías del país. Los detalles al volver de esta pausa. De regreso con más información para todos ustedes. La Policía Nacional adquirió 24 millones de municiones para la dotación y capacitación de los uniformados. Las municiones llegaron desde Estados Unidos al aeropuerto de Tababela. Millones de cartuchos para la Policía Nacional, que servirán para la capacitación y dotación de los uniformados. Ha llegado hoy el primer embarque, son 4,5 millones de municiones que llegan el día de hoy y sobre todo de un total de 24 millones que llegarán máximo a mediados de julio, ya total toda la munición. Esta adquisición se hizo en algo más de $8 millones y se prevé capacitar a todo el personal, 58.210 servidores y servidoras policiales, para que su actuación sea fundamentada en cumplimiento al uso legítimo de la fuerza. Estamos con 33 centros para entrenamiento a nivel nacional, 75 instructores de tiro táctico policial. Las técnicas que vamos a utilizar son combate cercano, incursiones, abordajes de vehículos y otras más. Esto nos va a permitir ser mucho más efectivos en el combate a la delincuencia. Por la compleja situación de inseguridad, especialmente en la costa, se torna indispensable hacer estas compras, pues se requiere una policía capacitada y entrenada para hacerle frente a los delincuentes. Ya, nosotros tenemos 18 millones y algo más de municiones, es 9 milímetros para armamento, arma corta, y tenemos el resto, es armamento para 5.56 o 2.23, que es para fusiles y arma larga. Hasta el momento, 39 personas que han actuado al margen de la ley han sido abatidas por la policía. Informó Marilyn Jaramillo. Agentes del Grupo Móvil Antinarcóticos decomisaron más de 1 tonelada de cocaína en operativos de interdicción de carreteras. El alcaloide era transportado en el doble fondo de 2 camiones. En el primer caso, agentes antinarcóticos antes que amanezca armaron un punto de interdicción en el sector de Pungarayacu vía Altena. En el radar apareció este camión blanco que extrañamente circulaba vacío. Al conductor, al parecer, le traicionaron los nervios. En las respuestas hubo contradicciones y las sospechas que llevaba algo oculto puso a los policías en alerta. La preparación que tiene el Policía Nacional en las interdicciones de carreteras pues es muy importante. Al camión le construyeron un doble fondo atrás de la cabina utilizando parte del cajón de madera. En la caleta escondieron 1,000 paquetes de clorhidrato de cocaína. Se trató de un golpe histórico. Primera vez que agentes del GEMA lograron decomisar 1 tonelada en base a perfiles. El conductor le ofreció al Policía Nacional $300,000 para que le deje pasar esa cantidad de droga. Fue un día de buenos resultados, con 1 hora de diferencia. Agentes del mismo grupo GEMA en el punto fronterizo entre Esmeraldas e Imbabura lograban parar la marcha de un vehículo tipo camión que transportaba 250 kilos de clorhidrato de cocaína. Casi en parecida situación, la droga estaba oculta en una caleta construida entre la cabina y el cajón de madera. De igual forma, el vehículo salió de un camino de tercer orden y cuando pretendía cruzar por el control de San Jerónimo se le acabó la viada. Según el chofer, se dirigía a llevar una carga, pero la realidad llevaba un cargamento millonario. Que son 2 casos separados, pues las unidades de inteligencia pues ya determinarán si estas eran los dos camiones similares a una organización. Solo hablamos de 1 tonelada, 200 kilos que se quedaron a medio camino. De haber llegado a Europa, su precio ascendería a los $70 millones. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ya que desde la madrugada de este jueves se había extraviado en una zona alta en el Cerro Azul. Estas son las imágenes captadas por el dron del equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El ciudadano se encontraba atrapado en medio de un espacio rodeado de excesiva vegetación. Eso dificultaba observar algún camino o una ruta de salida más allá de 2 metros de distancia.
Se presentó la primera unidad de rescate con el primer grupo, tratando de avanzar a la última posición verificada de acuerdo al mismo denunciante, que él hizo la denuncia por vía celular. Pudimos ubicarlo con los drones. De ahí se hizo una orientación desde el aire al personal de tierra. Le mandé a que agitara la camiseta para poderlo ver. Por suerte tenía una camiseta blanca y pudimos identificarlo. Al momento que hace esa maniobra, a los 15 minutos aproximadamente lo ubicamos. Ocurrió a las 2 de la madrugada de este jueves. El ciudadano de 30 años aproximadamente llegó al pie del Cerro Azul hacia un lado de la vía perimetral. 2 familiares lo acompañaron, pero decidieron esperar desde la carretera y no subieron junto a él. Según versiones de los rescatistas, el ciudadano pretendía llegar hasta un árbol de ceibo para realizar un trabajo de santería. Parece que como era de noche, equivocó el camino y ya cuando quiso regresar es que no pudo, encontrar la vía de regreso. El improvisado escalador pasó alrededor de 7 horas en el Cerro Azul sin poder descender y sin tener idea de qué ruta tomar para regresar hacia la vía perimetral. Con la localización lograda por el dron, 4 bomberos lograron ingresar hasta dar con su presencia. No fue necesario algún equipo de traslado porque el rescatado descendió por su cuenta, aunque registró cierto quebranto por su permanencia en dicha zona. Se evidenciaba que tenía bastantes picadas de insectos, pero estaba consciente, estaba alerta. Lo único que manifestaba es que necesitaba hidratarse. Aproximadamente desde que tomamos contacto con él hasta que estuvo aquí en la perimetral habrán pasado unos 20 minutos máximo. Informó José Morales. Delincuentes fuertemente armados se llevaron alrededor de $10.000 entre dinero en efectivo y mercadería de un local comercial en Machachi, provincia de Pichincha. Los hechos se registraron en Machachi, calle Antonio Benítez. Son eso de las 12 de la noche. Y quien usted ve en la grabación es el dueño del negocio. Logró zafarse las manos y aunque atado de pies, salió a la calle a pedir ayuda. Gritaba de la desesperación. Para ese momento ya estaba herido de bala y las huellas en la piel son claras. Una cámara interna captó como por defender a su esposa de los golpes de los antisociales. Forcejeó con uno de ellos, quien le propinó un impacto. A mí me disparan, señorita, a mí me disparan. Gracias a Dios la bala pasa por un lado de mi cuerpo. No ingresa la bala, gracias a Dios. No le matan. Si no me matan. Eran 5 ampones, extranjeros mencionan, que ingresaron por la parte posterior del negocio y maniataron a todos los miembros de la familia. 7 personas, incluyendo niños. Entonces se llevaron todo lo que pudieron. En efectivo se nos llevaron más o menos $6.000 y en teléfonos celulares unos $4.000. Más o menos, ¿cuántos teléfonos celulares? Alrededor de unos 20 teléfonos se lleva. Diciendo, dijo, dinos la verdad, si no nos das todo, recogemos a tu hijo, al más pequeño, le iban a cortar un dedo, le dijo. Nosotros le cortamos un dedo si no nos dices dónde están las joyas y el dinero, le dijo, sí. La indignación de los afectados radica en que los antisociales tuvieron tiempo suficiente para robarse incluso el carro del afectado. Lo sacaron del estacionamiento y lo colocaron al frente del local. Por allí pasó un patrullero, pero nadie se dio cuenta del atraco. El carro estaba en contravía, la camioneta mía estaba en contravía y la policía pasa por al lado de ellos y no dice nada. Ya está puesta la denuncia. Piden ayuda para que el proceso legal avance y encontrar a los responsables que bien estudiados los tenían y que todo esto no se convierta en una cifra más, que no quede en la impunidad. Informo, Marilyn Jaramillo. ¿Hasta dónde hemos llegado con tanta delincuencia? Así finalizamos, queridos amigos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Será hasta el día de mañana. Le damos la bienvenida ya a José Alberto Molestina. José, qué placer saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Anneli? Un beso.